¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre Lucifer fuera una mentira? Si el villano más temido de la historia no fuera el enemigo, sino la víctima. Desde niños nos enseñaron a temer su nombre. Nos dijeron que era el ángel caído, el príncipe de las tinieblas, la encarnación del mal absoluto. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es muy diferente? Que la verdadera razón por la que Lucifer fue expulsado no fue porque era malvado, sino porque hizo la pregunta equivocada. Piénsalo. Su nombre original ni siquiera significaba algo oscuro o maligno. Lucifer significa portador de luz, no demonio, no destructor, no ser maldito. Entonces, ¿por qué lo convirtieron en el enemigo número 1 de la humanidad? Esa respuesta te hará ver el bien y el mal de una forma que jamás imaginaste. Y lo peor de todo es que nos lo ocultaron a propósito. Lucifer era un ser celestial con un propósito, un ángel de luz, creado para guiar, para iluminar. Pero entonces hizo algo imperdonable, algo que selló su destino para siempre. No traicionó a Dios, no intentó destruir el cielo, no sembró el caos en la creación. Lo único que hizo fue preguntar: ¿por qué debemos obedecer sin cuestionar? ¿Por qué no podemos decidir por nosotros mismos? ¿Por qué el conocimiento es peligroso? Y en ese momento, todo cambió. Las Escrituras nos dicen que hubo una gran guerra en el cielo, que Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y arrojados al abismo. Pero aquí está lo curioso. ¿Dónde están los detalles de esa guerra? No hay batallas descritas, no hay estrategias, no hay armas, solo una conclusión repentina. Lucifer cayó. Y punto. Como si la historia hubiera sido escrita por el bando ganador y editada para borrar lo que realmente ocurrió. Porque si supiéramos la verdad, quizás Lucifer no nos parecería tan malvado. Ahora piensa en esto. Si Lucifer era el portador de luz, el guía del conocimiento, ¿por qué su caída fue presentada como la peor tragedia del universo? Porque el conocimiento da poder, y el poder hace que la gente cuestione. Mira la historia de la humanidad. Cada vez que alguien desafió el sistema, fue castigado. Los que cuestionaron dogmas fueron llamados herejes. Los que buscaron la verdad fueron silenciados. Los que intentaron liberar a otros fueron perseguidos. ¿Te suena familiar? ¿Y si Lucifer no fue el primero en caer, sino el primer exiliado por pensar diferente? ¿Y si su historia fue transformada para convertirlo en el enemigo perfecto? Un villano invisible, usado para mantener el miedo, la obediencia, el control. Porque, seamos honestos, si desde pequeños te enseñan que cuestionar las reglas te convierte en un seguidor de Lucifer, ¿qué haces? Obedeces, callas, sigues el camino marcado sin mirar a los lados, porque nadie quiere ser el siguiente en caer. Pero aquí está lo inquietante. Si Lucifer fue castigado por buscar la verdad, ¿qué significa eso para nosotros? Nos han dicho que la desobediencia es pecado, que dudar es peligroso, que hay cosas que no debemos saber. Pero, ¿por qué? Mira la historia del Edén. Adán y Eva vivían en un paraíso perfecto, sin preocupaciones, sin preguntas, sin decisiones propias, hasta que aparece la serpiente. Nos dicen que era Lucifer disfrazado, pero piensa en esto. ¿Qué hizo realmente? No atacó, no destruyó, no amenazó, solo ofreció conocimiento, la fruta del árbol del bien y el mal, la capacidad de decidir, de entender, de ver más allá de lo permitido. Y en el momento en que Eva tomó esa decisión, fue castigada. ¿Te das cuenta del patrón? Cada vez que alguien elige saber más, es condenado. Cada vez que alguien cuestiona, es expulsado. Cada vez que alguien busca la verdad, se convierte en el enemigo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Lucifer es realmente el villano de esta historia? ¿O solo el primer ser en desafiar un sistema impuesto? Nos han enseñado a temerlo, a rechazarlo sin cuestionar. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos estado viendo la historia desde el ángulo equivocado? Imagina que nunca hubieras escuchado su nombre antes, que nadie te hubiera dicho que es el mal absoluto. Si solo supieras que hubo un ser que quiso pensar por sí mismo y que por hacerlo fue castigado, desterrado y condenado por la eternidad, ¿lo seguirías viendo como el enemigo? Porque si Lucifer cayó por buscar respuestas, si fue condenado por querer que otros despertaran, ¿qué dice eso de quienes escribieron la historia? Piensa en todas las veces que te han dicho qué creer, en todas las reglas que te han impuesto sin explicaciones.
en cada vez que has sentido que hay algo más allá, pero has callado por miedo. ¿Realmente crees que eso es coincidencia? Ahora dime, ¿qué pasa si decides cuestionarlo todo? Si empiezas a ver más allá de lo que te han contado. Si en lugar de aceptar ciegamente la historia de Lucifer, empiezas a analizarla con otra perspectiva. Mira lo que sucede cuando lo haces. De repente, el ángel caído ya no parece un monstruo, sino alguien que se atrevió a desafiar lo que parecía inquebrantable. De repente, su castigo eterno ya no parece un acto de justicia, sino una advertencia para que nadie más siguiera su ejemplo. De repente, el miedo que nos han inculcado empieza a tener otro propósito, porque un mundo donde nadie cuestiona es un mundo fácil de controlar. Y aquí viene lo más inquietante. Si la historia de Lucifer fue alterada para que lo viéramos como el enemigo, ¿cuántas otras verdades han sido cambiadas para que creas lo que ellos quieren? Y lo más importante aún, ¿qué harás ahora con esta información? Aquí es donde todo se vuelve personal. Porque esta historia no es solo sobre Lucifer, es sobre ti. Sobre cada vez que sentiste que algo no cuadraba. Sobre cada vez que te dijeron qué pensar, qué creer, qué hacer, sin explicarte por qué. Sobre cada vez que tuviste dudas pero las guardaste, porque temías las consecuencias. Ahora dime, si te hubieran enseñado esta versión de la historia desde niño, ¿serías la misma persona que eres hoy? Si nunca hubieras sentido ese miedo a cuestionar, ¿hasta dónde habrías llegado? Mira a tu alrededor. Nos crían para obedecer, para no salirnos del camino marcado, para ignorar cualquier pensamiento que nos haga ver más allá de lo permitido. Y si alguien se atreve a hacerlo, se convierte en el problema, el que desafía, el que no encaja, el que debe ser castigado, exactamente como pasó con Lucifer. Y ahora que lo sabes, ¿vas a seguir repitiendo la historia o vas a escribir tu propia historia? Este es el momento en el que tienes que decidir. Puedes olvidar lo que acabas de escuchar, seguir creyendo lo que siempre te dijeron, pensar que Lucifer fue, es y siempre será el villano absoluto. O puedes hacer algo diferente. Puedes empezar a cuestionarlo todo, porque si esta historia ha sido manipulada, ¿qué más lo ha sido? ¿Cuántas verdades se han torcido para mantener el miedo? ¿Cuántas figuras han sido convertidas en monstruos solo porque desafiaron el sistema? ¿Cuántas veces te han dicho qué es bueno y qué es malo sin dejarte pensar por ti mismo? Aquí es donde muchos se detienen, porque es más fácil vivir en la comodidad de lo conocido. Es más fácil creer que el mundo es blanco y negro, que el bien y el mal están perfectamente definidos. Pero si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo más, que hay preguntas sin responder, que hay piezas que no encajan, que la verdad es mucho más compleja de lo que nos han dicho. Y ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿tienes el valor de seguir buscando? Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha despertado. Tal vez una duda, tal vez una chispa de curiosidad, tal vez una sensación de que todo esto tiene más sentido del que esperabas. Pero aquí es donde la mayoría se detiene, porque buscar respuestas significa enfrentar la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Te han entrenado para temerla, para creer que hay cosas que es mejor no saber. Pero dime, si el conocimiento fuera tan peligroso, ¿por qué siempre intentan arrebatártelo? Si cuestionar fuera un pecado, ¿por qué los que mandan lo hacen todo el tiempo? Si Lucifer fue castigado por buscar la verdad, ¿no significa eso que la verdad tiene más poder del que imaginamos? Míralo de esta manera. Si te hubieran enseñado a pensar por ti mismo desde el principio, ¿habrías llegado a las mismas conclusiones que hoy? O peor aún, si nunca hubieras sentido miedo de cuestionar, ¿seguirías creyendo en el Lucifer que te contaron o en el que acabas de descubrir? Y ahora que tienes esta nueva perspectiva, ¿qué vas a hacer con ella? Ahora la decisión es tuya. Puedes dejar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes aceptar que algo dentro de ti cambió. Porque después de escuchar todo esto, ya no puedes ver la historia de la misma manera. Presta mucha atención. No te estoy diciendo qué creer. No te estoy diciendo que Lucifer fue un héroe. No te estoy diciendo que abandones todo lo que te enseñaron. Solo te estoy mostrando algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca te dejaron ver. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta nueva información? Si todo esto te hizo pensar de una forma diferente, dime en los comentarios. ¿Te han engañado todo este tiempo? Si este video te hizo ver la historia desde otro ángulo,
suscríbete, déjame un like y compártelo con amigos y familiares, porque la verdad merece ser contada. Porque aquí vamos más allá de lo que nos han dicho. Nos vemos en el próximo video.